cuando Él lo quiere así, porque Él siempre hace lo correcto. Jesús es Dios. Sin embargo, mucha gente hemos buscado una versión de un Jesús el cual no existe en la Biblia. Por un lado, pastores nos hemos empeñado a torcer tanto la Escritura para hacerla ver que es buena, cool, actual, chida, etcétera, etcétera. Queremos reemplazar la autoridad de la Biblia por palabras que la Biblia no dice. Y a veces los pastores nos empeñamos en que la gente no se sienta lastimada con lo que la Biblia dice, y queremos torcerla para que suene bonito, para que la gente no se vaya de las iglesias, para que la gente no se sienta mal, para que la gente no sienta que le están tirando pedradas. Pero es la Biblia la que hace esto. Tristemente, muchos pastores hemos hecho esto. Desde el púlpito, muchas veces ya no se dice que se predica la palabra de Dios, sino yo he escuchado frases como que es una conferencia, como que es un coacheo. ¿Han escuchado esta palabra? Ahora ya es coacheo. Un predicador te hace coach personal. Yo entiendo y respeto mucho esto, pero en el púlpito esto no se tiene que hacer. Y muchas veces como pastores hemos hecho esto, hemos torcido la Biblia, y las iglesias han torcido la Biblia para que no se diga lo que se tiene que decir. Esto es de parte de los pastores y de parte de las iglesias. Pero también vemos a gente, a ovejas o a cabras buscando este tipo de iglesias en abundancia. Gente a la cual no nos gusta que nos exhorten, que nos hablen con el Evangelio, estar en disciplina, que nos amen a la manera de la Escritura. Y no me estoy refiriendo a cosas fuera de la Biblia, sino a lo que la Biblia está diciendo. A veces nos gusta ir a iglesias donde nos van a decir lo que queremos escuchar, donde nos van a decir prédicas que nos van a motivar todo el tiempo, donde no nos van a hablar sobre nuestro pecado. Y todo esto lo estoy diciendo porque la Escritura nos va a retar esta mañana. Gente que muchas veces a la primera de cambios no nos gusta lo que el pastor predicó y salimos corriendo de las iglesias, brincando de una iglesia a otra, buscando encontrar una iglesia perfecta, sin entender que a la iglesia que vayamos la vamos a ir a echar a perder en cuanto lleguemos a ella. ¿Por qué? Porque tenemos pecado y no hay ninguna iglesia perfecta. Amado, no me malentiendas, no hablo a los espirituales que de una o de otra manera se esfuerzan por el Evangelio, sino me estoy refiriendo a aquellos que nos hemos comportado como carnales en muchas maneras. Hoy veremos a un Jesús bastante duro, como pocas veces. Un Jesús que no tolera lo que se hace en su templo, pero que aún así sigue siendo compasivo y tierno. Hoy vamos a ver a un Jesús que no está tolerando algo que probablemente tú y yo hubiésemos tolerado. Hoy vamos a ver a un Jesús que en cuanto voltea las mesas por los dos momentos donde limpia el templo, muchos de nosotros hubiéramos corrido de ese lugar y le hubiéramos dicho: Jesús, es que tú eres muy duro, es que tus mandamientos son muy pesados. Porque muchas veces nosotros no estamos acostumbrados al Jesús de la Biblia. Un Jesús tierno y compasivo, pero un Jesús que no va a tolerar el pecado en su iglesia, pero sobre todo no va a tolerar el pecado en nuestras propias vidas. Y muchas veces yo me arriesgo, pero ruego delante del Señor que sea su Espíritu Santo hablándoles a aquellas personas espirituales que tienen los oídos para escuchar lo que vamos a escuchar. Dice el versículo 45: entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera ¿a quiénes? A los que vendían. Entró Jesús al templo. ¿Se acuerdan que veíamos a Jesús en su caminata? Ya va entrando a Jerusalén. Hace 15 días veíamos que Jesús entró a Jerusalén y lo alababan cerca de 5 a 7 millones de personas, y cantaban y coreaban su nombre y decían: gloria a Dios en las alturas por todas las maravillas que hemos visto. Bueno, el día de hoy vemos a Jesús entrando al templo directamente, y dice que en cuanto entró comenzó a echar fuera ¿a quiénes? A los que vendían, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración. Y mira cómo Jesús antepone ciertas cosas en su templo. Mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones.
Ahora, esta es la segunda vez que vemos a Jesús echar gente del templo. Acompáñame a Juan, por favor, Juan capítulo 2. Vamos a ver muchos textos. Juan capítulo 2, versículos 13 y 16. Hay dos eventos donde Jesús echa fuera a mercaderes, a vendedores. Esto de Lucas 19 es la segunda vez. Vamos a Juan capítulo 2, versículo 13. ¿Están ahí conmigo? Sí, vamos a leer. Dice así: la Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. ¿Y haciendo qué? Haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero. ¿Y qué hizo después? Y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de mi padre una casa de qué. Ahora, hermanos, ¿este Jesús es un Jesús buena onda? Imagínate a este Jesús en muchas de nuestras iglesias o en muchas de las situaciones actuales. Muchas veces nos encanta escuchar al Jesús, y yo no quito esto porque Jesús es así, ¿vale? Pero casi siempre nos gusta solamente escuchar al Jesús que nos perdona, al Jesús que nos ama, al Jesús que nos pasa un pecado y nos pasa otro y nos pasa otro, y seguimos haciendo de nuestra vida lo que queramos siempre. ¿Por qué? Porque Jesús es bueno, porque Jesús es perdonador, porque Jesús es compasivo, y todo esto sí lo es Jesús. Jesús es todo esto, pero también Jesús es serio, iglesia. Y así como vimos a un Jesús compasivo hace 15 días cuando me tocó predicar, vemos a un Jesús en estos dos eventos donde se enoja y su ira se enciende. ¿Y sabes por qué se enciende? Porque no se estaba haciendo lo correcto en el lugar donde se supone que debían de adorar a Dios. Amados hermanos, vemos a un Jesús que muchas veces no nos va a gustar. Por eso les decía, cuando nos topamos con este tipo de textos, muchos de nosotros, mira, no nos gusta y salimos corriendo. Jesús, es que ¿por qué me vas a quitar esto? Es que ¿por qué me prohíbes esto, Señor? Y sabes que no nos gusta y decimos, bueno, el cristianismo a mí no me funcionó, Dios a mí no me funciona. La verdad es que es muy duro. ¿Te acuerdas cuando hace 15 días les platicaba esto? Cuando Jesús reprende a las personas que alimentó, a los 5,000. ¿Te acuerdas cuando alimenta a 5,000 personas? Sí. Y después van y lo buscan y le dice: ¿dónde estabas? Le dice la gente: te estamos buscando, tenemos toda la noche buscándote. Y Jesús lo reprende y les dice: ustedes no me buscan porque quieren estar conmigo. Ustedes me buscan, ¿se acuerdan por qué? Porque les di de comer. Y les empieza a predicar Jesús y dice: ¡ay, palabras muy duras son estas! ¿Y te acuerdas qué pasó después? Dice que la gente se fue. Cuando vemos a un Jesús así que te va a demandar ciertas cosas, entonces es cuando no nos gusta. Cuando nos topamos con el Jesús que nos ama, nos perdona y nos anima, nos encanta este Jesús. Y mira, este Jesús es real, ¿vale? También es real. Y dentro de su compasión va a soltar ciertos látigos en nuestra vida para ponernos en orden y en cintura. Y en estos dos eventos vemos a Jesús haciendo esto. Pero me impacta más el evento de Juan capítulo 2, y el evento de Lucas solamente va a complementar, porque dice que había una tranza en su templo. Ahora déjame te explico qué estaba pasando. Jesús había notado que los líderes religiosos estaban haciendo un negocio en lo que era el templo. Y mira, es doloroso ver esto. Déjame te explico un poco lo de Juan. Aunque la Biblia permitía que la gente comprara animales, ¿cuál era la trampa entonces? La trampa era la siguiente: ¿qué es un cambista? ¿Alguien sabe qué es un cambista? Es el que cambia dólares, por ejemplo, moneda mexicana o al revés. Correcto, un cambista es una casa de cambio donde cambian divisas. Ahora, una vez al año los judíos se acostumbraban de todo el mundo a asistir a Jerusalén a adorar a Dios. Ahora, aunque Dios les permitía llevar dinero y comprar allá el animal que iban a sacrificar, esto era permitido por Dios. ¿Dónde era la trampa o cuál era la tranza? Bueno, cuando llegaban a Jerusalén, ¿se acuerdan que en ese momento el imperio romano era el que gobernaba?
Entonces la moneda romana era la moneda oficial en todos estos países. Bueno, cuando esta gente llegaba a Jerusalén, llegaba con dinero ¿cuál? Romano. Llegaba con dinero romano a Jerusalén, y entonces los líderes religiosos y los que estaban en el templo les decían a toda esta gente: mira, tu moneda no vale. Entonces ellos tenían ciclos, moneda de Tiro se le llamaba. Y esta moneda era una moneda que tenía más plata que la moneda romana, valía más. Entonces se ponían de acuerdo entre los que vendían y los cambistas, y los que vendían le decían, es que no aceptamos monedas romanas y solamente aceptamos tiros o ciclos de plata. Entonces la gente tenía que llegar y cambiar su dinero como los pesos por dólares, vamos a ponerlo así. El pesito mexicano no valía, entonces tenían que comprar dólares. ¿Y quién crees que se llevaba una mochada? Pues los cambistas, los líderes religiosos que permitían todo esto y los vendedores. Este era el truco. Cuando llegaba la gente, entonces no le aceptaban su dinero, aunque era dinero que tenía que ser aceptado, porque era la moneda romana, la oficial, y era dinero que tenía que ser aceptado, pero hacían trampa a los líderes religiosos. Ahora, fíjate lo que dice también ahí en Juan 2:13. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Ahora, ¿dónde estaba el truco con ellos? El truco con ellos es que si tú llevabas tu animal, ¿quién crees que lo tenía que revisar primero? Los líderes religiosos. Y los líderes religiosos, unidos a la mafia que tenían ellos, porque era una mafia, hermanos, entonces le decían: no, es que tu animal no pasa, tú no puedes sacrificar este animal. Entonces te decían: pero mira, allí venden bueyes, ovejas y palomas, ve y pasa y cómprate uno ahí. Entonces el hombre que había caminado tantos kilómetros con su animal se daba cuenta que entonces ahora su animal no era aceptado, pero esto era pura tranza, y tenía que primero ir a la casa de cambio, perder dinero ahí para poder comprar y volver a perder más dinero. ¿Te das cuenta de la mafia que había? Amados hermanos, mira, y lo voy a ver un poquito más adelante, pero no estamos exentos de este tipo de cosas en la actualidad. Hay mafia muchas veces, y tristemente en las iglesias también. Gente pidiendo dinero, gente pidiendo que hagas promesas delante de Dios solamente para sacar dinero de tus bolsillos. Y Jesús estaba enfrentando a esta mafia en ese momento. Jesús estaba yendo en contra de esto, y los líderes religiosos estaban involucrados en todo esto. El templo se estaba volviendo un comercio. Ahora, pastor, pues nosotros vendemos taquitos. ¿Será que el Señor también venga y nos tire la mesa de los taquitos? Déjame te explico, y déjame te digo por qué yo creo que no. Una cosa era llenar los bolsillos para hacerte rico, y otra cosa es accionar para poder sobrellevar los gastos de la iglesia. Nosotros nos hemos puesto a vender tacos justamente para poder sobrellevar los gastos de la iglesia. Sin embargo, Jesús estaba viendo esto, se estaba haciendo lo malo aquí delante de Jesús, o en sus propios ojos. Como te lo digo, a lo largo de la iglesia han existido personas como estas, gente que promete éxito, gente que busca poder, gente que busca dinero, gente que roba y usa la iglesia para ello. Y sabes, me da mucha vergüenza decirlo aquí delante de un púlpito como pastor, pero la realidad es esa, hermanos. Hay gente que solamente busca el poder en una iglesia. Hay gente que solamente está buscando cómo vaciar los bolsillos de otros. Pastores que te exigen dinero, pastores que te piden que des y que des y que des. Mira, a lo largo de 6 años que llevamos como iglesia, y esto de verdad me da mucha alegría, he tenido que predicar una sola vez sobre el diezmo y las ofrendas. Y me da alegría porque espero que ustedes sean responsables sobre este tema. Y en algún momento lo voy a tener que hacer si me encuentro con este tema. Pero no somos una iglesia que todo el tiempo esté hablando sobre dinero y que les pida dinero. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús que condena esto, condena la mala manera de hacer dinero de los líderes religiosos. Volvemos a Lucas 19, por favor.
Entrando Jesús en el templo, versículo 45, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está. Y fíjate cómo se refiere al templo: mi casa será ¿qué? Casa de oración. Y fíjate cómo los condena a los líderes religiosos: pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Ahora, ¿qué más nos enseña este texto? Y yo olvidé mencionar, yo titulé mi predicación: Jesús quiere limpiar nuestra vida. Jesús quiere limpiar nuestra vida. Y déjame, te enseño dos áreas que Jesús quiere seguir haciendo respecto al templo. ¿Te acuerdas la Biblia? ¿A quiénes nos dice que somos el templo del Espíritu? A nosotros. Ahora, antes de entrar a eso, yo quiero llevarte al templo físico. Acompáñame a Ageo capítulo 1, por favor. Durante la semana mi esposa me recordó este texto, Ageo capítulo 1. Sé que es un libro que no se busca mucho. Ageo está antes de Zacarías, después de Sofonías. Ageo 1. Voy a hacer un tiempo de esgrima bíblico con estos libros de Ageo, porque sé que nos cuesta mucho trabajo. ¿Ya están en Ageo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1, por favor. Quiero enseñarte dos cosas. Jesús quiere limpiar nuestra vida, sí. Y Jesús también en ese momento estaba interesado en el templo físico, en el templo donde se reunía la gente, sí. Pastor, ¿Dios todavía está interesado en el templo físico? Yo creo que sí. Yo creo que para Dios todavía es especial los lugares donde nos reunimos, y yo ya he predicado sobre eso. Yo no le doy un misticismo a estas cuatro paredes. No creo que estas cuatro paredes sean místicas y cuando entremos aquí somos purificados, pero creo que para Dios el lugar en donde nos reunimos siempre es especial. Voy a ver dos áreas: el templo físico y el templo corporal. Fíjate lo que Dios dice del templo físico en Ageo capítulo 1, versículo 1. Vean conmigo, por favor. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá. Así dice el Señor de los ejércitos: ¿qué decía la gente según este versículo hasta aquí? ¿De qué? ¿Te acuerdas quién es Zorobabel? Zorobabel fue un sacerdote, un gobernante que fue de los primeros, después del exilio babilónico, fue de los primeros que regresó. Todavía no está restaurado el templo, les destruyeron el templo a Jerusalén, a Israel. El templo está destruido y Zorobabel es de los primeros que regresa después de ese exilio. Ahora, el templo está destruido y fíjate lo que dice. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor, ¿qué? O sea, todavía no hay que construirla, ¿vale? Todavía no hay que construir el templo, es un resumen. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero comen, beben, se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes, ¿qué hace? Por tanto, por causa de ustedes,
los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. ¿Qué nos enseña este texto, amados hermanos? Dios siempre estuvo interesado por su templo y yo estoy seguro que Dios sigue interesado por el lugar en donde nos reunimos. No quiere decir de la misma manera, yo no estoy hablando de reedificar un templo a la manera en que lo solicitó en aquel tiempo. Estamos hablando hace muchos años. Pero estoy seguro que está Dios sí interesado por el lugar en donde la iglesia se reúne. ¿Y sabes qué les está reclamando? Ahí sí pudiste leer lo que les reclama. Les dice, ustedes dicen que no hay tiempo para ir a construir mi templo, pero si hay tiempo para tener sus casas bien padres, ¿verdad? Pero si hay tiempo para que ustedes trabajen, recojan, pidan. Y Dios en ese momento les está diciendo, reaccionen. Mi templo todavía sigue siendo especial y ustedes no están trabajando para esto. Amados hermanos, yo creo de la misma manera que el lugar en donde nos reunimos sigue siendo especial para Dios. El pueblo de Dios era egoísta y solo estaba pensando en su propia casa y su propio bienestar. Que no es muy diferente muchas veces a estos tiempos, ¿verdad? Muchas veces solamente pensamos en nuestro propio bienestar, en nuestro egoísmo. Sin embargo, hay algo bien interesante en este texto. Dios condena el egoísmo, pero bendice la generosidad y la compasión. Fíjate lo que dice el versículo. ¿Cuál versículo es? Desde consideren bien sus caminos. Puedes estar ahí en Ageo 1. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos y fíjate lo que les pide que hagan. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo. ¿Para qué? Para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Y fíjate lo que les dice a los israelitas. Esperan mucho, ¿pero qué? Pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo había. Mira, no les ajustaba lo que tenían. No les ajustaban. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, porque mi casa está desolada mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Amados hermanos, ¿qué estás haciendo tú para que el lugar en donde el Señor te plantó sea un mejor lugar para su gloria y para su honra? Por causa de mi casa que está desolada, fíjate, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Yo no les estoy bendiciendo, dice el Señor, porque ustedes no se han encargado de hacer lo que me agrada. Estamos hablando del templo físico. Acompáñenme ahora a 1 Corintios capítulo 6, por favor. Versículo 12, vamos a leer del 12 al 20. 1 Corintios 6, 12, por favor. Entonces, mi primer punto era: a Dios le importa su templo y quiere seguir limpiándolo. Y ya demostré que a Dios le sigue importando su templo, el lugar donde nos reunimos. Por eso te animamos. No alcanzo a ver, pero te animamos a que te apuntes al aseo. Apúntate a hacer cosas. El lugar donde nos reunimos es especial, hermanos. Dios hace cosas bien padres aquí. Mira, yo sé que tú has sido bendecido en este lugar por una predicación, por un abrazo, por una oración. Dios sigue haciendo cosas especiales en el lugar donde nos reunimos. ¿Quiere decir que en otro lado? No estoy diciendo esto. Pero a Dios le importa también donde nos reunimos. A Dios le importa que este lugar se vea bien para su gloria y para su honra. A Dios le sigue importando esto. Pero muchos de nosotros no nos importa. Muchos de nosotros solamente estamos viendo por nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora sé que pueden decir: pastor, pero nosotros ahora somos el templo. Ya no aplicaría lo del templo físico. Bueno, vamos al templo corporal en 1 Corintios, por favor. Fíjate lo que Dios nos dice respecto a nuestro templo.
todas las cosas me son lícitas. ¿Estás ahí? Todas las cosas me son lícitas. ¿Qué quiere decir lícito? Permitido. Todas las cosas se me permiten, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de quién? De Cristo. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice la Escritura. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y fíjate lo que nos advierte el Señor: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. No solamente Dios se enfocaba en el templo físico, como lo vimos hace un momento. Nosotros somos el templo de Dios y Dios quiere seguirnos limpiando. Iglesia, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué quiere limpiar Dios de ti? ¿Qué le estás metiendo a tu vida? ¿Qué le metes a tu cuerpo? ¿Qué le metes? No solo físicamente. ¿Qué ves? ¿Qué te permites ver? ¿Qué te permites escuchar en la semana? ¿Qué cosas te permites hablar en la semana? ¿Qué actitudes te permites tener durante la semana? ¿Qué es aquello por lo cual Dios quiere seguir limpiándote? Mira, lo vimos en Lucas 19, que entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían. Y en Juan capítulo 2 vemos a Jesús aventando látigos y corriendo a la gente porque no estaban haciendo lo correcto. Amados hermanos, si Dios hiciera un examen de nuestra vida el día de hoy, ¿qué es aquello que tú sigues aferrándote a hacer mal y no dejas ir? ¿Qué es aquel pecado que sabes que tienes que cambiar y todavía no dejas que Dios lo saque de tu vida? Porque Jesús todavía está limpiándote y Jesús quiere limpiarte. Y aquí pone un ejemplo y dice: la fornicación. La fornicación no es para el cuerpo. Y no solamente este pecado, muchos pecados nos hemos involucrado en nuestra vida. Y muchos pecados seguimos aferrándonos a ellos. Muchas veces yo les digo que son nuestros pecados favoritos porque sabemos que no los tenemos que hacer, pero los seguimos haciendo. Amados, Jesús quiere limpiarte. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Jesús en su amor y en su misericordia nos disciplina porque nos quiere limpiar? Porque quiere hacer de nosotros personas nuevas, templos corporales nuevos, que seamos dignos para su Hijo y para el Espíritu Santo. Somos miembros de ¿quién? ¿Te acuerdas? Del cuerpo de Cristo, iglesia. ¿Hasta cuándo, dice Primera de Pedro, van a seguir haciendo lo que agrada a los gentiles? ¿Hasta cuándo, iglesia, vamos a seguir permitiéndonos accionar cosas que no honran al Señor? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiéndonos ver cosas que no honran al Señor? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiéndonos hacer cosas que no honran al Señor? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que entren cosas a nuestra vida que a Dios no le agradan? ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Cuántas veces va a tener que venir Dios a nuestro templo a limpiarlo cuando nosotros vamos delante de Él y le decimos: Señor, perdóname por esto? Y Dios nos perdona y nos limpia, y a los 5 minutos volvemos a pecar en lo mismo y reincidimos constantemente en ese pecado. ¿Hasta cuándo entonces? ¿Te acuerdas qué dice Hebreo respecto a Dios como Padre? Que Dios a sus hijos, ¿qué hace con ellos? Los disciplina, pero dice una palabra muy bonita, ¿te acuerdas? Los azota.
Y eso es bien relacionado con el azote de cuerdas. Autoridad. Amados hermanos, ¿qué es aquello que Jesús quiere seguir limpiando en tu vida? ¿De qué te quiere limpiar Dios? ¿Y qué es aquello que tú te sigues aferrando? Porque tu cuerpo es el templo, tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. ¿Sabías eso? ¿Y sabes hasta dónde involucra esto? Involucra muchas veces cómo cuidamos nuestro cuerpo físico. ¿Qué comemos? ¿Cuánto nos ejercitamos? ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? A veces pensamos que los pecados mayores son el que toma, el que se droga, el que hace. Y nosotros mismos, mira, y te lo está diciendo un pastor que no se ha cuidado bastante de esto. Y esto tuvo que golpear mi corazón, porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos, con lo que Dios nos dio? Todo lo que hagamos con nuestros cuerpos y con nuestros miembros debe estar pensando en Dios. Pregunta solamente de reflexión. Pensando en los dos templos, en el corporal y el físico, ¿cómo evaluarías que tú tienes cuidado tu templo? ¿Cómo tienes cuidado tu templo en el lugar donde te congregas? ¿Qué has hecho tú para que este lugar sea un mejor lugar? Y número 2, ¿cómo evaluarías que tienes cuidado tu propio templo para el Espíritu Santo? ¿Cómo estás cuidando tu vida? ¿Qué metes a tu vida y qué sale de tu vida? ¿Qué has hecho para que el lugar de Dios, donde Dios nos permite reunirnos, mejore? ¿Cómo cuidas nuestro cuerpo? ¿Cómo cuidas tu cuerpo, que es santo para el Señor? Amados hermanos, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que venían diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Número 1, amados hermanos, a Jesús le importa su templo, tanto el físico como el corporal. Y número 2, hacer y decir lo correcto muchas veces te va a traer consecuencias y enemigos. Mira, ¿sabías que a Jesús no lo querían? La semana pasada hablábamos acerca de la entrada triunfal de Jesús y vemos entre 5 y 7 millones de personas alabando a Jesús. ¿Te acuerdas que lo leímos? Sí. Bueno, esas mismas personas una semana después, ¿te acuerdas qué hicieron? Le gritaban que lo crucificaran. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús dijo e hizo cosas que incomodaron a la gente. Amados hermanos, yo te lo dije al inicio, Jesús muchas veces va a hacer y va a decir cosas que te van a incomodar, muchas veces. Pero lo mismo tienes que aprender tú. Hacer y decir lo correcto muchas veces te va a traer consecuencias y te va a traer enemigos. Mira lo que querían hacer con Jesús. Acompáñame al versículo 47 ¿De Lucas? de Lucas, sí, Lucas 19:47. Dice que Jesús enseñaba diariamente ¿en dónde? En el templo. Pero fíjate, aquí está la mafia. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo, ¿qué procuraban hacer? Procuraban matar a Jesús. Ahora, amados hermanos, imagínate que tú y yo nos pusiéramos a desarticular un negocio de narcos aquí en Tonalá. ¿Te animarías? En primer lugar, qué difícil decisión, ¿verdad? Ahora imagínate el problemón que se nos vendría si intentamos hacer eso. Bueno, es que a ese nivel era la mafia en los templos. A ese nivel estaba. Y Jesús, obviamente, al correr a todos los cambistas, al correr a los vendilistas, bueno, a los que vendían. ¿Tú qué crees? A los comerciantes. ¿Tú qué crees que sintieron los líderes religiosos? Se alegraron y dijeron: mira, este hombre quiere purificar. Mira, amados hermanos, bien dicen que la codicia
y el asesinato son buenos amigos. La codicia y el asesinato son buenos amigos. Mira, qué triste saber que los líderes religiosos, en vez de animar y alentar a Jesús por lo que estaba haciendo y porque ellos mismos sabían que lo que se estaba haciendo estaba mal, qué triste fue que lo que había en su corazón fue matar. Amados hermanos, cuando tú vayas a hacer o a decir lo correcto, muchas veces vas a tener consecuencias y te vas a hacer enemigos. Jesús lo advirtió, ¿te acuerdas? Jesús dijo que si a mí me quisieron matar, imagínense ustedes. Jesús se enfrentó a estos lacras usureros que usaban a la gente y a su fe para quitarle su dinero. Y esto provocó que lo odiaran. Y a lo largo de la historia de la iglesia ha seguido pasando todo esto. Hace 500, un poco más de 500 años, por eso hubo la Reforma Protestante, porque una de las cosas que había en la iglesia en ese momento eran las indulgencias plenarias. ¿Te acuerdas de esto? Los sacerdotes cobraban dinero por sacar a tu muerto del purgatorio. Y a lo largo de la iglesia ha seguido habiendo esto, y no solamente en la iglesia católica, en la iglesia cristiana también está esto. Gente que te vende líquido de Israel, gente que te vende tierra santa, gente que te vende la crema de milagrosa, pues no sé qué, gente que te... Mira, qué interesante, me puse a investigar qué tanto están vendiendo ahorita. Están vendiendo aire de Israel en un cono. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la gente lo compra. Otra de las cosas que más me dolió la cabeza es una iglesia, creo que es de República Dominicana, está vendiendo carteras bendecidas por no sé quién, que si tú compras esta cartera Dios te va a prosperar y vas a tener más dinero. Amados hermanos, ¿qué está pasando con la iglesia hoy en día? ¿Qué está pasando? Esto era lo que Jesús quería cambiar. Y mira, hay un montón de cosas que la iglesia sigue haciendo. La iglesia en la televisión, lo puedes ver, canales que te piden dinero, que si quieres un milagro, mira, tienes que dar dinero. Hay una iglesia bien interesante que divide a la gente. Los que dan $50 van acá, los que van $100 aquí, y entre más des tienes un mejor lugar. Vamos a hacer eso, ¿verdad? A lo mejor y la estamos regando. Amados hermanos, de una o de otra manera siempre se ha querido hacer negocio con la fe. Y sabes que mucha gente ha caído en estas trampas, mucha gente lo ha hecho. Falsos maestros que se han aprovechado de la bondad y de la nobleza de la gente para hacerlos caer. Y a ellos Jesucristo los echó del templo. Entonces cuando hizo esto, créeme que se le iban a venir encima. Amado hermano, contigo también va a ser así. Tú y yo no estamos aquí para caerle bien a la gente, ¿sabías eso? Pero tampoco me malentiendas esto. Muchas veces yo siempre les he dicho esto, no estamos para caerle bien a la gente. Sin embargo, habemos unos cristianos que también somos un hígado. No estamos para caerle bien a la gente cuando hacemos lo correcto delante de Dios. Pero habemos cristianos que caemos gordos, y sabes, con toda razón caemos gordos. Con toda razón caemos mal, porque somos un hígado, porque hacemos lo incorrecto, porque somos mal testimonios. Pero mira, respecto a los que hacemos lo correcto, nosotros no estamos aquí para caerle bien a la gente. Pero los que hacemos, decimos y luchamos, todo esto, lo que va en contra de este mundo, vamos a tener consecuencias. Tenemos que entender que la vida cristiana se trata de tomar una cruz y seguir a Jesús. Esto es la vida cristiana. Y en medio de este camino vamos a tener muchas luchas. Vamos a tener a gente que se va a burlar de nosotros. Vamos a tener gente que nos va a rechazar. Vamos a tener gente que se va a mofar de nuestras costumbres. No estamos para agradar a la gente. Hay una frase de un predicador que me gusta mucho, se llama John MacArthur, y él dice lo siguiente:
no suavices el evangelio. Si la verdad de Dios ofende a la gente, déjalos que se ofendan. La gente ha estado ofendiendo a Dios toda su vida. No suavices el evangelio. Muchas veces nosotros, cuando evangelizamos a alguien, le damos las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Dios te ama. Dios te ama, Dios quiere llevarte al cielo. ¿Y la gente qué habla? Señor, ¿eres tú? ¿Y la gente qué va a decir a eso? Se apagó, ¿verdad? ¿Se fue la luz? Se apagó el micrófono. Ok. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ahora, si tú llegas con alguien y le dices, mira, Dios te ama y Dios quiere bendecir tu vida, ¿tú qué crees que la gente va a decir? Si le dices, ¿quieres aceptar a Jesús? Pues sí. Pues claro. Pero a veces nos enfocamos solamente en esa área. Pero no le decimos por qué Dios lo ama y por qué lo quiere salvar. No le decimos que es un pecador. No le decimos que se merece el infierno y que va camino al infierno si no acepta al Señor Jesús como su Salvador. ¿Por qué no le decimos eso? Porque lo voy a avientar. Es que ¿cómo le vamos a decir eso, pastor? Luego no va a venir a la iglesia. Amados hermanos, digo, hay tiempos para todo, ¿vale? No vayan ahí en el camión pegándole a gente con su Biblia. Hay tiempos para todo. Sin embargo, no debes de suavizar el evangelio, no lo diluyas. ¿Sabes por qué hay gente que está en las iglesias creyéndose cristiana cuando no lo es? Por evangelistas como ellos. Evangelistas que solamente hablan del amor de Dios, pero que no les enseñan de dónde les está amando Dios y a dónde les está sacando Dios y por qué les está sacando de ahí. Entonces hay gente que cree que es cristiana y está en una iglesia diciendo, yo soy cristiano porque yo acepté a Jesús como mi Salvador. Pero ya cambiaste, no he cambiado. Pero ya arreglaste tu vida, no la he arreglado, pero soy cristiano. Esto es totalmente distinto. Al evangelizar iglesia, mucha gente te va a rechazar. Al ser y decirte cristiano, la gente se va a burlar. Vas a ser objeto de burlas, vas a ser perseguido cuando quieres hacer lo correcto. Y aquí lo vimos en Jesús. Dos cosas, amado hermano, que hemos visto en este texto. 4 versículos nada más. Número 1, Dios quiere limpiar nuestras vidas todavía. Y Dios está interesado en su templo físico sí, aunque de una menor escala sí creo. Porque lo principal son nuestros templos espirituales. Lo que le metemos a nuestra vida, a nuestro templo, a nuestro ser, Dios está interesado todavía en limpiarlo. ¿Y sabes qué es la buena noticia de todo esto? Que Dios va a hacer lo necesario para limpiarlo. Si tú eres su hijo, si yo soy su hijo, Dios va a hacer todo lo necesario para limpiar tu vida. Y si tú no empiezas a limpiarla ahorita, quizás Dios con 2 o 3 azotes te va a ayudar, pero la va a limpiar. Porque te ama tanto que está dispuesto a limpiarla. Dios va a limpiar su iglesia también. Su iglesia va a ser limpiada, su iglesia va a ser sacudida. Como iglesia, como pórtico, estamos siendo sacudidos, estamos siendo limpiados, estamos siendo con un terremoto en este movimiento de de repente a otro, tenemos que movernos a un nuevo local, pero ¿sabes qué? Si a Dios le place, a donde Dios nos lleve, va a ser para su gloria y su honra. Y vamos a adecuar ese lugar para la gloria de Dios, porque Dios se lo merece y Dios es digno. Y aunque ya no es como en el Antiguo Testamento que Dios moraba en el templo, porque ahora Dios mora en nuestros corazones, creo que Dios sigue interesado en que en el lugar donde nos reunamos lo hagamos para su gloria y para su honra, porque Él es digno. Él es digno de Él. Nuestros cuerpos físicos, amados hermanos, son dignos de que los tengamos bien para la gloria de Dios. Cuídate, cuida lo que comes, cuida lo que ves, cuida lo que haces, cuida lo que dices, cuida tus pláticas, cuida lo que escuchas, qué música estás escuchando, qué películas estás viendo, qué series de televisión estamos viendo, qué estamos haciendo con este cuerpo que Dios nos dejó. Porque decimos, sí, pues nos vamos a morir, y yo soy de los que digo eso. Sí, pero los años que Dios nos dé aquí, Dios nos va a pedir cuentas de ellos, ¿sabías? Dios va a pedirte cuentas, y Dios quiere limpiarte también de tus egoísmos, quiere limpiarte también de esos rencores que seguimos teniendo ahí atorados. Dios quiere limpiarte de ese pecado que nomás no puedes dejar.
De todo eso Dios te quiere limpiar. ¿Hasta cuándo, iglesia, vas a seguir aferrado tú a ello? Y número 2, al hacer lo correcto, no te aseguro que la vida va a ir bien, pero te aseguro que en Cristo estás seguro. Porque cuando haces lo correcto, la gente no... Mira, el mundo, dice la Biblia que el mundo se asombra porque tú dejaste de hacer cosas. Dice, se asombra porque ya no corres con ellos en la carrera. Mira, cuando tú te pones y te predispones a hacer lo correcto delante de Dios, el mundo no te va a aplaudir, el mundo no te va a animar. Mira, el mundo te dice, tranza, roba, miente para que salgas del problema. Pero Dios te dice, haz lo correcto. Y muchas veces vas a traer muchos enemigos por hacer lo correcto. Muchas veces por predicar el evangelio puertas serán cerradas. Mira, te van a cerrar la puerta en la cara. Es más, ya no te van a hablar. Yo me acuerdo que cuando me convertí a Cristo hace como 15 años, durante 2 o 3 años, mi familia o la familia, los parientes nos dejaron de hablar. No nos volvieron a hablar como por 2 o 3 años. Solamente porque nos habíamos hecho cristianos. Va a haber momentos así. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es tomar tu cruz y seguir a Jesús. Y tomar tu cruz no es algo fácil, es algo difícil. Por eso yo no puedo asegurarte, sería un desconsiderado si te digo que la vida va a ir a la perfección si tú eres un verdadero cristiano, porque no. La vida va a ir difícil muchas veces, pero con Cristo estamos seguros. Va a haber turbulencias, la barca parece que se va a hundir, pero con Cristo en nuestra barca vamos a estar seguros. Amado hermano, ¿de qué te quiere limpiar Dios? ¿De qué te ha querido limpiar Dios durante estos últimos días y tú no le permites hacerlo? Que el Señor nos ayude y nos dé la valentía para tomar buenas decisiones y para que a pesar de cualquier circunstancia que esté pasando, podamos entregarle a Dios templos santos y vivos delante de Él. Amén. Nadie como tú.